Primero no eran soldados, solo doctores. Registro de la misión 771G Base Avanzada Cernus 4 Oficial de Comunicaciones Gilnac, especie Gratec. Yo lo vi con mis propios ojos. Llevaba un simple uniforme médico, sin armas. Caminó hacia el fuego cruzado con una caja de herramientas y un botiquín colgado del hombro. Pensamos que era un suicidio. 5 minutos después, salió de allí con 3 cuerpos heridos sobre sus hombros, una nave enemiga en llamas detrás y sin un solo rasguño. Desde entonces, nadie en esta base pregunta qué se inyectan los médicos humanos. La base avanzada Cernus 4 era un cementerio en construcción. Cada día llegaban informes nuevos de escaramuzas contra los Sarka, una especie de depredadores bípedos con exoesqueletos de tungsteno y garras capaces de cortar acorazados ligeros. El ambiente era tenso, cargado de humo, polvo de metralla y miedo latente. Los médicos alienígenas estaban desbordados, algunos incluso traumatizados. Y entonces llegaron los humanos. Se presentaron como Unidad Médica de Apoyo Rápido, designación HMED. 5 personas de apariencia normal, 2 mujeres, 3 hombres, todos con insignias verdes, mochilas grandes y un aire extrañamente relajado. El que lideraba el grupo era el teniente médico Daniel Bass. Sonreía demasiado para alguien en un infierno de guerra. ¿Quién demonios manda médicos desarmados a un frente como este?, murmuró el sargento Kata, un reptiloide de sangre fría que había servido en 3 guerras galácticas. Humanos, respondió el oficial táctico Zorna sin levantar la vista del visor. Y eso me preocupa más que si fueran soldados. Primer contacto. El primer día fue tranquilo. Los médicos humanos montaron una pequeña carpa médica cerca del hangar. Curaban heridas con eficiencia admirable. Usaban nanohilos, cirugía sin contacto, terapia verbal. No había gritos. No había errores. Solo calma. Algunos soldados empezaron a visitar la carpa incluso sin heridas graves, solo para escuchar sus voces tranquilas. Pero todos notaron lo mismo, cada vez que salían al campo a recuperar heridos, justo antes, se inyectaban algo. Una pequeña jeringa plateada, clavada en el cuello. Un solo clic. Sin palabras. Después, sus ojos cambiaban. No en color, sino en intensidad. Como si sus cerebros se reiniciaran a otro modo. La primera misión fuera de la base llegó al tercer día. Zona roja. Un escuadrón de exploradores SH-Red quedó atrapado en un barranco minado a 12 kilómetros. Las transmisiones eran erráticas. El alto mando ordenó evacuar o declarar pérdida total. Nadie quería entrar en esa zona. Demasiado peligrosa. Demasiado muerta. Daniel Bass pidió autorización para intentar un rescate médico. ¿Va a ir sin escolta?, preguntó el comandante alienígena, incrédulo. Sí. Los míos están heridos. No puedo esperar. Antes de subir a su aerodeslizador, se colocó la jeringa en el cuello. Salió disparado hacia el barranco. Informe del dron de observación. Unidad HMED 1 ingresó en la zona roja. Tiempo estimado de misión, 17 minutos. Confirmados 7 enemigos Sarka eliminados. Identificadas 4 trampas desactivadas manualmente. Unidad emergió con 3 aliados heridos. Sin apoyo. Sin cobertura. Sin armas letales visibles. Conclusión. Resultado imposible según protocolos médicos conocidos. Cuando Daniel regresó, traía los cuerpos de 3 soldados SH-Red inconscientes. Todos estabilizados. En el hombro izquierdo, una quemadura abierta. No dijo palabra. Se limpió la cara, dejó los cuerpos en camillas y regresó a su carpa como si acabara de hacer un paseo. Un soldado Gratec se le acercó temblando. ¿Qué era esa jeringa? Daniel solo sonrió. Café muy concentrado. Y nadie se atrevió a reír. El rumor se extiende. Para el cuarto día, la pregunta ya era común entre los pasillos de la base. ¿Qué se inyectan los médicos humanos? Algunos decían que era adrenalina líquida. Otros aseguraban que era un virus de combate que alteraba sus sentidos. Incluso se habló de IA líquida. Las especies más supersticiosas pensaban que era magia.
Lo único que todos sabían era esto: después de inyectarse, los médicos humanos ya no eran los mismos. No temían. No titubeaban. No descansaban. Su fuerza aumentaba. Su precisión quirúrgica se convertía en letalidad quirúrgica. Silencio oficial. El alto mando emitió un comunicado diplomático. La sustancia utilizada por los médicos humanos está clasificada como tecnología biomédica exclusiva de la especie Homo sapiens. Cualquier intento de replicación o análisis será considerado una violación del Tratado de Concordia Interespecies. Los intentos de obtener información por medios diplomáticos fracasaron. Uno de los comandantes tentó a un médico humano con una oferta de 500.000 créditos por revelar la fórmula. El médico respondió con una frase que se volvió legendaria. ¿Cuánto cuesta tu capacidad de dormir tranquilo por las noches? Esa noche, Daniel se sentó solo frente al borde de la base, observando los cielos estrellados de Cernus 4. En su mano, giraba lentamente una jeringa vacía. Su rostro ya no sonreía. ¿Cuántas veces más? Susurró para sí. ¿Cuántas más puedo seguir fingiendo que esto es medicina? Sus dedos temblaban. En el fondo, muy en el fondo, temía una sola cosa. No a los enemigos. No a las armas. Sino al momento en que se diera cuenta de que le gustaba lo que la inyección lo convertía. No es adrenalina. Eso lo sabemos con certeza. La primera vez que el Dr. Jurek analizó una muestra de sangre de un médico humano activado, abandonó el laboratorio temblando. Era un senohematólogo del planeta Braten, especializado en biología extrema. Había visto especies capaces de sobrevivir a baños de ácido, criaturas que respiraban lava, e incluso células capaces de regenerar órganos enteros en cuestión de segundos. Pero nunca había visto lo que vio en la sangre del teniente médico Daniel Bass. Esto no es ciencia, dijo, dejando caer el informe sobre la mesa del Consejo Médico de la Coalición Galáctica. Esto es ingeniería psicológica mezclada con biogenética, pero también hay una capa que no puedo explicar. Cambia según la situación emocional. Según el entorno. Según el tipo de amenaza. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el moderador selotiano, desconcertado. Estoy diciendo, replicó Jurek, en un susurro casi reverente, que los humanos han creado algo que piensa junto al portador. Que evoluciona en tiempo real. Que convierte al médico en algo más. Silencio. Nadie más quiso mirar el informe. Nadie más quiso saber qué se inyectan los médicos humanos. Pero ya era demasiado tarde. 3 semanas antes, en un laboratorio oculto bajo el mar de Andrómeda, Daniel Bass había recibido la última actualización del compuesto EKT. El nombre oficial era Inyección de Respuesta Médica Táctica Adaptativa de Emergencia. Extraoficialmente, la última frontera de lo que un médico podía permitir hacerse a sí mismo. La doctora Hazel Min, directora del proyecto, lo miró con ojos tristes. No tienes que aceptarlo, Daniel. Sí tengo. Sabes que esto acelera el deterioro cognitivo. Que borra líneas morales. Que te cambia. Daniel bajó la mirada. Tenía las manos cruzadas sobre las rodillas. También sé que sin esto, no salvamos a nadie. Ya no somos suficientes. No en este tipo de guerras. Los enemigos no respetan emblemas de sanidad. No se detienen porque llevamos cruces blancas. Nos disparan igual. O peor. Esto no fue lo que juraste como médico. Daniel levantó la mirada, y por un instante, Hazel creyó ver algo en sus ojos que no le gustó. Los humanos ya no somos solo médicos. Somos escudos vivos. Y a veces, cuchillos también. La segunda misión en Cernus 4 fue peor que la primera. Un puesto de avanzada de la especie Yelvax había sido atacado y el terreno estaba infestado de drones biocibernéticos de los Sarka. Cada unidad médica alienígena enviada antes había sido eliminada. Los sensores térmicos captaban movimientos irregulares, temperaturas demasiado frías para cualquier vida orgánica, pero demasiado erráticas para ser simples máquinas. Nadie quería ir. Hasta que Daniel dijo: «Ten 15 minutos». «¿Cuántos contigo?» «Solo yo». «¿Estás loco?», preguntó la comandante Reltas, una estratega insectoide con más medallas que extremidades. «No», respondió Daniel.
Estoy preparado. Frente a la entrada del hangar, extrajo la jeringa. La misma de siempre. Nadie sabía qué llevaba dentro. El líquido negro azulado relucía apenas con la luz del atardecer. Daniel se la clavó al lado del cuello, pulsó el botón, y por un instante, todo pareció detenerse. Su postura cambió. Su rostro perdió la amabilidad habitual. Sus ojos se volvieron calculadores. Fríos. No era adrenalina. Adrenalina no modifica patrones de respiración. Adrenalina no mejora la precisión milimétrica del equilibrio. Adrenalina no activa memorias tácticas genéticas. Adrenalina no convierte a un médico en un estratega letal en segundos. Lo que llevaba en esa jeringa era otra cosa. El dron de reconocimiento transmitió imágenes en tiempo real. Daniel caminaba como un fantasma entre las estructuras derruidas. Los drones Sarka lo detectaron, pero reaccionaban tarde. Como si algo en su campo bioeléctrico estuviera interferido. Cada vez que uno se acercaba, caía antes de poder disparar. El dron captó una escena perturbadora. Daniel utilizó un bisturí láser para desactivar un explosivo implantado dentro de un herido, sin sedación. Con precisión de nanosegundo. Luego, en una pirueta que no se había visto jamás en un humano, extrajo la batería del droide enemigo y la usó para alimentar su propio escudo de campo médico. Cuando llegó con los 5 heridos, uno de ellos apenas respiraba. Daniel S. Aradillo. Extrajo una segunda jeringa. Esta vez con un contenido rojo brillante. Esto no está autorizado, murmuró uno de los oficiales médicos alienígenas. No está prohibido tampoco, respondió Daniel sin mirar. Y le inyectó el contenido al herido. El sujeto convulsionó y abrió los ojos. Respiraba. Vivía. ¿Qué demonios le diste? Daniel simplemente se levantó. La voluntad de vivir, amplificada. La coalición quiso investigar. Enviaron un equipo científico al campamento humano. Cuando intentaron acceder a las muestras, todas habían sido destruidas. Cuando intentaron acceder a los informes, todos los archivos estaban encriptados con un sistema que los analistas describieron como demasiado humano para ser descifrado. Cuando intentaron interrogar a los médicos, ninguno dijo una palabra. Solo Daniel habló. Lo que llevamos en esas jeringas no es algo que ustedes deban entender. Es algo que nosotros cargamos. Que sufrimos. Que aceptamos. Entonces, ¿es un arma? Daniel no respondió. Solo sacó una tercera jeringa, completamente vacía, y la sostuvo frente al grupo. ¿Ven esto? Todos asintieron. Esta es la parte más peligrosa de todas. Porque es la única que nadie se atreve a usar, hasta que todo está perdido. ¿Y qué contiene? La decisión de cruzar una línea sin regreso. Esa noche, un rumor se expandió por todas las bases cercanas al sector Cernus. Los médicos humanos no son soldados. Son una categoría nueva. Algo que evoluciona en el campo. Algo que ni ellos mismos entienden por completo. El comandante Reltas escribió un mensaje clasificado a su alto mando. Lo que llevan en las jeringas no es simplemente un químico. Es una respuesta cultural, emocional y existencial. Es el reflejo de una especie que se cansó de perder vidas en camillas, y decidió pelear con jeringas en lugar de armas. No intenten replicarlo. No intenten entenderlo. Solo, manténganlos cerca. Pero no demasiado. Daniel terminó el día en su carpa, mirando su brazo. Tenía pequeñas marcas donde se había inyectado ya varias veces. Algunas parecían arder incluso al tacto. Sacó una de las jeringas nuevas. No la activó. Solo la miró. En la oscuridad, susurró. ¿Qué parte de mí estoy dejando atrás, cada vez que lo hago? Y nadie respondió. Solo el silencio y el rumor de la guerra que se acercaba. No sabíamos que un médico humano podía rugir. Los soldados de la especie Firkan no suelen temer. Su estructura ósea está diseñada para resistir impactos de proyectiles a alta velocidad, y su fisiología les permite sobrevivir durante horas sin atmósfera. Se entrenan desde jóvenes para combatir sin vacilar, incluso bajo fuego pesado.
Pero el soldado Carthul, veterano de 4 campañas y condecorado 3 veces por valentía, nunca volvió a hablar después de Talzar. No por traumas físicos, sino por lo que escuchó allí. Talzar era una luna estratégica con poco valor militar, pero una ubicación perfecta para establecer un nodo de comunicaciones. Un escuadrón mixto fue enviado a asegurar la zona. Entre ellos, un equipo médico humano, como era protocolo desde la llegada de la especie al frente de la coalición. La operación comenzó sin incidentes. Hasta que el cielo explotó. Desde la órbita baja, los Arca lanzaron una ofensiva no registrada, cápsulas de inserción directa, recubiertas con capas reflectantes de energía. Rompieron los escudos de la base en segundos. Los soldados quedaron dispersos. El caos reinó. Y en medio del desastre, un mensaje se transmitió por las comunicaciones internas. Base Talzar, aquí equipo médico HM7. Solicitamos evacuación inmediata de heridos. Estamos rodeados. Envíen refuerzos. Pero no había refuerzos. Solo un hombre en la retaguardia que todavía podía moverse. Daniel Voss. El comandante Reltas, que había sido reasignado a Talzar después del incidente en Cernus 4, miró el mapa táctico y lo comprendió todo en un instante. Están condenados. Un teniente intentó responder, pero fue interrumpido por la figura que apareció en la puerta del centro de comando. Daniel. Su rostro estaba cubierto de sangre ajena. Su bata médica, rasgada hasta los codos. ¿Dónde están? No puedes ir, dijo el teniente. Son más de 50 enemigos. Es una trampa suicida. No voy para pelear, dijo Daniel, con voz áspera. Voy para sacarlos. Antes de que alguien pudiera detenerlo, extrajo una jeringa especial. Esta era diferente. De color ámbar oscuro, con inscripciones a mano. ¿Qué es eso?, preguntó el comandante. Daniel la miró. Por un momento pareció dudar. Luego, se la clavó directamente en la arteria del brazo. Sus pupilas se dilataron al instante. Su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. ¿Y entonces? Rugió. No fue un grito de dolor. No fue un alarido de batalla. Fue un rugido ancestral, gutural, humano, y al mismo tiempo, inhumano. Como si en su interior despertara algo enterrado desde épocas anteriores a la civilización. Algo que recordaba la selva, la caza, la supervivencia a toda costa. El sonido reverberó por todo el complejo. Algunos soldados alienígenas cayeron de rodillas. Los Arca, a una distancia, se detuvieron. Incluso sus sentidos alterados por feromonas de combate registraron esa vibración como un peligro superior. El rugido de un médico humano que había dejado de ser humano. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos fue reconstruido por grabaciones parciales de drones, testimonios inconexos y sensores ambientales. Daniel se desplazó por el campo de batalla sin necesidad de cobertura. Sus movimientos eran exactos, rápidos, implacables. Usó bisturís, agujas, hasta un monitor portátil como arma. Convertía cualquier herramienta médica en una extensión de su voluntad. Cada vez que caía un aliado, lo reanimaba en segundos, inyectándole algo desconocido. Cada vez que se acercaba un Sarka, caía con precisión quirúrgica, sin ruido, sin sangre innecesaria, solo eficiencia. Los testigos no podían explicarlo. Un soldado letari dijo. Vi cómo se movía entre el fuego como si supiera dónde iba a caer la próxima bala. Como si el campo de batalla fuera una cirugía, y él, el cirujano del caos. Un dron lo captó enfrentando a 4 enemigos a la vez. No usó armas. Solo sus manos. A uno le desvió el cuello, a otro le presionó una arteria hasta dejarlo inconsciente. El último murió cuando Daniel le insertó una aguja en el centro neural. Todo en 3 segundos. Al final, el equipo médico fue rescatado. Todos vivos. Él, sangrando por los ojos. Cuando volvió a la base, no podía hablar. Se desplomó frente a la carpa médica y cayó inconsciente. Tardaron horas en estabilizarlo. Su metabolismo había sido sobrecargado al límite. Algunos órganos mostraban señales de necrosis reversible. Su sistema nervioso estaba adaptándose a algo nuevo.
Los médicos alienígenas no sabían si tratarlo como paciente o como experimento. El comandante Reltas ordenó silencio absoluto. Si los demás planetas supieran que un humano sin armamento destruyó una unidad completa de Sarka, ya no nos tomarían en serio a nosotros. Solo a ellos. Durante el juicio militar posterior, se intentó cuestionar a Daniel sobre el uso no autorizado de la jeringa ámbar. El tribunal estaba compuesto por altos mandos de varias especies, algunos claramente incómodos. Uno de los jueces dijo: Tinian Voss ha usado un compuesto no aprobado por la coalición. Ha modificado su fisiología sin permiso. Ha alterado los protocolos médicos con sustancias peligrosas. Daniel permaneció en silencio. ¿Tiene algo que decir? Él levantó la vista, con una expresión que no era desafío, sino comprensión. Como si supiera algo que los demás no podían ni imaginar. Solo esto: yo no soy un arma. Soy una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Daniel se levantó con dificultad. Su cuerpo aún mostraba rastros del compuesto, venas oscuras, movimientos precisos, voz profunda. A lo que viene después. A lo que no están preparados para enfrentar. El juez dudó un instante. ¿Y qué es eso? Daniel caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y dijo: Lo inevitable. Esa noche, en los corredores del alto mando de la coalición, se emitió un comunicado sin firma. Los médicos humanos no deben ser provocados. No deben ser presionados. Y, sobre todo, no deben ser interrumpidos cuando sacan una jeringa. Porque ahora sabemos que no son solo médicos. Son la última barrera entre la extinción y la esperanza. Y si rugen, es porque algo mucho peor ya ha llegado. Ya no preguntamos, solo aplaudimos desde lejos. El pasillo del ala de recuperación avanzada, en la estación orbital Centaur, siempre estaba en silencio. No por respeto a los heridos, sino por lo que muchos de ellos habían visto antes de llegar allí. Casi todos los soldados internados compartían algo en común: habían sido salvados por médicos humanos. Y ninguno quería hablar demasiado de ello. No porque no recordaran, sino porque recordaban demasiado. Uno de los heridos, el sargento Drenar, un veterano de la especie Hib-Rak con implantes neuronales, accedió a ser entrevistado por una historiadora del Consejo Galáctico, la doctora Mirai Jo. El archivo fue clasificado inmediatamente después. Pero sobrevivió una transcripción, recuperada años más tarde. ¿Cómo lo describiría, sargento?, preguntó la doctora Hull. ¿La verdad? Fue como ver a un dios sangrando, pero aún así caminando hacia el infierno sin miedo. ¿Quién? Un humano. Médico. Daniel Voss, Creo. Nos rodearon. Explosivos, fuego enemigo. Pensamos que era el fin. Entonces él se puso de pie, respiró hondo, sacó esa jeringa brillante y se transformó. ¿En qué sentido? Se volvió otra cosa. No gritaba órdenes. No pedía ayuda. No parecía tener miedo. Solo actuaba. Preciso. Imparable. Le vi coser una arteria con los dientes porque no le quedaban herramientas. Y al mismo tiempo, perforar un blindaje enemigo con un desfibrilador portátil. La doctora se detuvo. ¿Dice que usó un desfibrilador como arma? No, doctora, dijo Drenar, mirándola con los ojos muy abiertos. Lo modificó en menos de 5 segundos, lo sobrecargó con energía, le cambió el espectro de frecuencia, y lo usó para detonar el blindaje y reiniciar el corazón de un soldado al mismo tiempo. Silencio. La grabación termina con una sola frase. Desde entonces, cuando uno de ellos saca una jeringa, yo solo aplaudo. Y me alejo. Mientras tanto, en el sector Cartes, el Comando Avanzado de Inteligencia trataba de replicar el suero humano. Se habían infiltrado en 3 laboratorios, robado 6 muestras y capturado a un médico desertor. Nada funcionó. Las muestras se degradaban al instante. El médico, interrogado sin descanso, repetía lo mismo. No sirve sin nosotros. No pueden usarlo. El compuesto está vinculado a la experiencia humana del dolor. Aprende de nuestro sufrimiento. Se alimenta de nuestras pérdidas. No es una droga, es una decisión. Uno de los científicos alienígenas intentó inyectárselo.
Murió en menos de 30 segundos, con los ojos completamente blancos y el cuerpo convulsionando. El experimento fue abandonado. El reporte fue marcado como no replicable. Peligroso. Prohibido. A más de 20 parsecs, Daniel Vass contemplaba su reflejo en un fragmento de metal doblado. Estaba solo en una nave médica de retorno, tras otra misión que había salido mal y que él había vuelto a salvar. En sus manos, una nueva jeringa. Había empezado a distinguirlas por peso, color, densidad. Sabía cuál usar dependiendo del enemigo. Del tipo de herida. Del tipo de infierno. Pero cada vez que lo hacía, algo dentro de él se erosionaba un poco más. ¿Quién soy ahora?, pensó. Ya no recordaba la última vez que simplemente curó a alguien sin combatir. La medicina había sido su vocación. Ahora era su excusa. Durante un consejo de emergencia en el planeta Fortaleza de Heracas, varios comandantes de campo se reunieron para decidir si solicitar refuerzos humanos para la siguiente campaña. El general Brate Agil, de la especie Irkeni, se mostró reacio. Sus médicos son efectivos, sí. Pero no controlables. ¿Cómo podemos confiar en algo que cambia cada vez que se activa? La comandante Reltas, presente por vía remota, respondió con calma. No se trata de confiar. Se trata de respetar. Y darles espacio. No interfieres cuando trabajen. No los cuestiones cuando sangren. Y, por los cielos, no preguntes qué llevan en esas jeringas. ¿Y si lo hacemos? Reltas se inclinó hacia la cámara. Entonces reza para que no se las claven mientras te miran a los ojos. En la siguiente campaña, llamada informalmente el Cementerio de Titánidas, una unidad médica humana fue desplegada junto a fuerzas de 10 especies. Una transmisión de emergencia captó el momento exacto en que un médico humano activó un protocolo de contención que no existía en los registros oficiales. Está corriendo hacia el frente con una camilla como escudo. Dioses, ha lanzado la camilla como un ariete. ¿Qué es eso que lleva en la espalda? Está liberando nanodrones de forma manual. No puede ser, está modificando el campo de gravedad con un suero de presión arterial. ¿Eso es siquiera posible? Silencio. Estática. Luego, una última frase. No es un médico. Es una revolución biológica con piernas. Días después, un nuevo archivo fue enviado al alto mando de la coalición. Informe 77 GK/diagonal clasificación, ultra restringido. Los médicos humanos no deben ser evaluados con parámetros estándares. Su función ha evolucionado hacia una fusión de cuidado, adaptación y combate extremo. No solo reparan cuerpos, resisten el fin del orden natural para defender la vida. Las inyecciones no son sustancias. Son la representación líquida de una filosofía radical, la medicina como guerra justa. Conclusión: los médicos humanos deben actuar sin interferencias. Ya no preguntamos qué se inyectan. Solo aplaudimos desde lejos y agradecemos que estén de nuestro lado. Esa noche, Daniel Vass recibió una notificación en su implante cerebral, unidad médica asignada a misión de recuperación en zona de guerra sin esperanza. Abrió el mensaje. Lo leyó 2 veces. Sonrió, pero no con alegría. Sacó una jeringa nueva. Esta tenía un símbolo nunca antes visto, un corazón atravesado por una llama. Una zona sin esperanza, dijo en voz baja. Perfecto. Y la oscuridad pareció temblar ligeramente al sentir que un médico humano se ponía en camino. El juramento hipocrático, con una cláusula letal. El médico debe hacer todo lo posible por salvar una vida. Excepto si salvar una vida significa que otras 10 morirán. Entonces, el médico decide a quién se lleva y a quién deja. Extracto prohibido del juramento hipocrático de guerra, redactado en la tierra tras la masacre de Abuja, año 2136. Las ruinas de Graxil Prime ardían en silencio. Había sido una colonia rica, vibrante, un cruce de culturas y biotecnología avanzada. Ahora, era un campo de escombros y cuerpos. Nadie sobrevivía más de 30 minutos en la superficie sin protección. Y aún así, desde la órbita, la nave médica Nictingale Negra descendía con rumbo directo al infierno. A bordo iban 5 médicos humanos.
Todos veteranos. Daniel vas entre ellos. Pero esta vez, no era el líder. Lo era la doctora Elena Mirov. ¿Por qué bajamos?, preguntó el piloto, tenso. Hay un enjambre de civiles atrapados bajo la cúpula biológica de la ciudad baja, respondió Elena. Y parece que los Sarka han dejado rastreadores de cadáveres allí. Solo un equipo médico puede entrar sin activar defensa automática. ¿Y por qué no enviamos robots? Daniel la miró con seriedad. Porque los robots no improvisan. Nosotros sí. En el descenso, Elena repasaba mentalmente los perfiles de cada miembro. Daniel, el único que había sobrevivido a 3 colapsos de frente. Marisa, especialista en trauma cerebral bajo presión. Kellyan, técnico en cirugía de campo sin instrumentos. Y Theo, el más joven. Theo todavía sonreía como si esto fuera una causa noble. Como si no supiera que cada inyección lo acercaba más al colapso emocional. Theo, dijo Elena. Hoy puede que veas cosas que no te entrenaron para ver. ¿Peores que Cernus 4? Sí. Entonces estoy listo. Elena le ofreció una jeringa negra. Personalizada. Sí. ¿Sabes cuándo usarla? Theo asintió. Cuando no haya otra opción. Correcto. La nave aterrizó. Y el infierno comenzó. Los pasillos de la ciudad baja estaban retorcidos, deformados por explosiones internas. Los rastreadores Sarka se camuflaban como cadáveres, esperando movimiento para activarse. El equipo médico se desplazaba en silencio absoluto. Sin luces. Solo latidos. Encontraron a los primeros heridos, niños con máscaras de oxígeno colapsadas, adultos atrapados bajo vigas que latían como si estuvieran vivas. Uno de ellos tenía el rostro abierto, pero sonreía al ver a Elena. Sabía que vendrían, susurró. ¿Cómo? Porque ustedes no abandonan. Aunque deban morir por nosotros. Mientras Marisa operaba a un civil bajo fuego indirecto, Daniel detectó un movimiento extraño. Demasiado limpio. Demasiado sincronizado. No son drones, murmuró. Son observadores genéticos. Están recolectando datos. ¿De qué tipo? Daniel Trago Saliva. De cómo respondemos al dolor. ¿Nos están estudiando? No. Nos están copiando. Y justo entonces, escucharon el disparo. Uno solo. Directo al corazón. Theo cayó de espaldas. Con una sonrisa aún pintada. Un agujero negro en el pecho. Su jeringa negra rodó por el suelo, sin usar. Todos se congelaron. Elena fue la primera en arrodillarse. No, no puede ser. Daniel no se movió. Solo miraba la Jerina. La levantó. Miró a su alrededor. ¿Dónde? Nadie respondió. Pero Daniel ya lo sabía. Su cuerpo se tensó. No necesitó otra jeringa. Su dolor fue suficiente. Lo que ocurrió después quedó grabado en la red de sensores de Graxil Prime como evento 0 beta. Una única figura humana avanzando sin cobertura, sin protección, sin apoyo. Su bata rasgada. La jeringa negra en una mano. Un escalpelo en la otra. Los rastreadores comenzaron a explotar sin contacto visible. Las paredes se derretían a su paso. El aire se electrificaba. No hablaba. No gritaba. Solo avanzaba, como una fuerza natural. El juramento médico aún valía. Pero la cláusula letal estaba activada. Si se daña a un médico, el médico ya no cura. El médico responde. 17 minutos. 42 enemigos eliminados. Ningún arma convencional usada. Una docena de civiles salvados. Y en medio de todo, Daniel, arrodillado, sosteniendo el cuerpo sin vida de Theo. No merecías esto, susurró. No debiste inyectar nada. Aún era su mano del todo. Elena se acercó. Daniel, ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo. Y entonces, Elena sacó su propia jeringa. Una que nunca había usado. De contención máxima. ¿Estás segura? Preguntó Daniel. Si vuelven a tocarnos, no quedará nadie para contar lo que pasó. Ambos se inyectaron. Y el suelo tembló.
De regreso a la base, los informes hablaban de una tormenta neuroeléctrica que barrió el subsuelo de Graxil. Ningún sobreviviente Sarka. Ningún rastro de rastreadores. El equipo humano regresó en silencio. -1. Tío. El comandante general emitió una orden a todos los frentes de batalla. En presencia de médicos humanos, ningún comandante tiene autoridad sobre sus decisiones. Ellos deciden cuándo curar. Y cuándo luchar. Su juramento es diferente. Y en letras rojas, al final. Protocolo 7 til. Si uno de ellos cae, retrocedan. Rápido. O prepárense para ver lo que significa perder la compasión. Esa noche, en la morgue del sector, Daniel limpió el rostro de Theo y colocó sobre su pecho la jeringa negra que nunca usó. Tú aún creías que éramos médicos. Sus ojos se humedecieron. Yo ya no lo sé. Y la siguiente misión ya los esperaba. Una zona sin nombre, sin esperanza. Perfecta para quienes ya dejaron de hacer preguntas. Ahora entendemos. Y no volveremos a preguntar. El sector Carrel cayó en silencio. Después del incidente de Graxil Prime, todas las especies aliadas se replegaron en espera de órdenes. Los informes eran confusos, desapariciones masivas de tropas Sarka, señales de bioactividad humana donde no debía haber presencia viva, y un aumento alarmante de transmisión de ondas cerebrales de trauma post-combate. Pero lo más inquietante fue un mensaje sin remitente, interceptado en más de 37 canales distintos. Los médicos han decidido actuar. Ya no esperan permiso. Ya no curan solo cuerpos. Ahora curan galaxias, a través del miedo. En la sala de guerra de la Coalición Galáctica, se discutía si retirar a los médicos humanos del frente. No por ineficiencia, sino por el miedo que despertaban incluso en sus aliados. ¿Y si se rebelan? Preguntó un almirante Kelkarian. ¿Y si deciden que ya no somos dignos de ser salvados? La comandante Reltas, con la mirada clavada en los informes, alzó una mano. No lo harán, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque aún siguen llorando por sus muertos. Todos se quedaron en silencio. En una luna oculta entre los sistemas exteriores, Daniel Vaz caminaba solo por un cementerio de naves caídas. A su lado, Elena Mirov. Ambos llevaban mochilas médicas. Ninguna arma. Solo jeringas. Frente a ellos, una señal de emergencia emitida por una nave alienígena devastada. Un solo sobreviviente. Una niña de la especie Marnek, apenas con vida. Había resistido sola durante 6 días, alimentándose de energía residual. Su piel estaba quemada, sus ojos ciegos por la explosión. Nadie respondió a su llamado. Solo ellos. Daniel S. Aradillo. La tocó con cuidado. ¿Puedes oírme? La niña tembló. ¿Eres uno de los humanos? Sí. Dicen que ustedes rugen cuando están tristes. Daniel sonrió con los ojos húmedos. Solo si lo que perdimos valía la pena. Sacó una jeringa. Una nueva. Cristalina. Sin color. Elena lo miró, sorprendida. ¿Es esa? La última. Nunca ha sido usada. El compuesto original. El primero. ¿Estás seguro? Sí. Hoy, curamos. No luchamos. La inyección entró suavemente en la piel de la niña. En segundos, sus heridas comenzaron a cerrarse. No por magia. No por milagro. Sino por una tecnología tan avanzada que parecía impensable, una biología entrenada a amar más allá del dolor. Una semana después, en una sala secreta del planeta Tierra, el Consejo Médico de Guerra se reunió por última vez. Se mostraron imágenes de las últimas campañas, soldados humanos en zonas imposibles, salvando vidas entre fuego y sangre. Pero lo más impactante fue la última escena. Una grabación tomada desde un satélite en órbita. Daniel y Elena caminando por un campo de batalla vacío. En sus mochilas, cientos de jeringas vacías. A sus espaldas, miles de cuerpos salvados. Y sobre ellos, una sombra. Una figura desconocida. Un nuevo médico. Un nuevo humano. El informe final fue firmado por la propia directora del programa Hécate. Lo que contienen nuestras jeringas no es una fórmula. Es una decisión.
Cada médico humano lleva en sí la capacidad de destruir y de salvar. Pero nunca ambas al mismo tiempo. Si los ven avanzar, no interrumpan. Si los ven sangrar, no interfieran. Y si los ven rugir, ya es demasiado tarde para correr. Años después, cuando la guerra había terminado, los archivos de la coalición fueron desclasificados. Una pregunta se repetía en todos los sectores. ¿Qué se inyectan los médicos humanos? Y la respuesta, escrita en miles de idiomas, siempre fue la misma. Todo aquello que nadie más está dispuesto a cargar. Dolor. Esperanza. Furia. Redención. Memoria. Y la certeza de que, cuando llegue el fin, ellos estarán allí. No con armas. No con discursos. Sino con una gerina. Y una promesa. Fa.